la parte práctica de Arduino, ¿está bien? O la parte práctica de robótica en general, pero más específicamente, concretamente, para tener un desarrollo, algo funcional, vamos a tratar de hacerlo en Arduino. En Arduino o alguno de sus emuladores. ¿Por qué Arduino? Bueno, porque un poco es el paradigma hoy de la robótica de principiante, la robótica económica, ¿sí? La robótica un poco al alcance de todos. El paradigma es Arduino. Ahí les voy a mostrar una presentación que a lo mejor alguien la vio, está hecha de hace un tiempo, no es específica para hoy, pero para ir yendo de lo general a lo particular, digamos, desde la robótica y los sistemas embebidos en general, vamos a ver que automatizaciones y robótica y sistemas embebidos van a encontrar en mucho equipamiento, cada día más, ¿sí? Desde vehículos con control, automatización o robótica, este, desde controles de reloj que tienen sensores y tienen conexión con el dispositivo exterior, digamos, hasta lavarropas, pasando por un poco por todo, hay sistemas embebidos. ¿Qué es la característica particular de un sistema embebido? Que está desarrollado para una función particular, es decir, es hardware más software para una aplicación específica. Hay un hardware y un software específico para esto y es muy difícil darle utilidad para otra cosa que no sea un, un control de taxi o un control de lavarropa o un control de automóvil. El hardware y el software está hecho para una aplicación concreta. Y después lo que hay son plataformas embebidas, ¿sí? Que son estructuras de hardware y de software pensadas para desarrollar automatizaciones o sistemas de automatización o robots propiamente. Estas plataformas embebidas que hacen que tienen un equipo de hardware y software, un conjunto de hardware y software pensado para el desarrollo de otras aplicaciones. ¿Está bien? Acá en el ejemplo hay un logo de Siemens, que es un equipo que se usa mucho en la industria para automatización, programable lógicamente. En esta foto es un Raspberry, otra máquina económica, que ya tiene embebida 4 puertos USB, entrada Ethernet, audio, HDMI. Entonces esta fue la primera computadora dentro de los programas de una computadora por $100. Fue el primer caso, digamos, que logró poner a andar una computadora por menos de $100. Y acá abajo una placa Arduino. Es una controladora, específicamente esta de relé, que sirve para montar sobre un Arduino. Ya vamos a armar No se está viendo la pantalla. Ah, pero por suerte que me avisan, mirá vos. Bueno, entonces vuelvo a ver cómo compartir. Ahí, chicos. Sí. Sí. Bueno, ¿qué le estaba mostrando? Esta ya es una pantalla. Bueno, no pasó tanto, vamos a ver la anterior. ¿Qué les decía? Que sistemas embebidos son sistemas de aplicación concreta, sistemas de control, creados para una funcionalidad específica, ¿sí? No se pueden, es difícil readaptarlos para otra funcionalidad que no sea la que tienen. Es decir, es hardware más software orientado a una solución particular, ¿sí? Las plataformas embebidas que permiten desarrollar soluciones de hardware y de software para un uso más general, ¿sí? Es decir, son plataformas de desarrollo que te permiten crear tus propios diseños. En los sistemas de tiempo real se usa mucho esto, los sistemas de control en tiempo real, ¿qué particularidad tienen? Algunos ya vieron el sistema de tiempo real. Como veíamos en el sistema, hay una entrada, hay un proceso, hay una salida, hay una retroalimentación. En los sistemas de tiempo real hay un factor clave que es el tiempo para la respuesta. Es decir, tenemos un plazo de ejecución que está dado por un tiempo en el que hay una tarea que se debe cumplir. Si ya se hace después del límite de tiempo, eso no es una solución, ya llega tarde la solución. Entonces, en los sistemas reales, además de solución, necesitamos que sea acotado en un tiempo. ¿Quiénes empezaron con Arduino? ¿Cómo empezó esto? Esto, a pesar de lo que debería ser, no empezó en una escuela ni de informática, ni de tecnología, ni de computación, ni nada parecido. Empezó en una escuela de diseño en el año 2005 en Italia
cuando un grupo de gente que se dedicaba a la escenografía, al montaje de escenarios para una escuela de arte, tuvo que buscar una solución más económica al problema que tenían para automatizar. Hasta ese momento se utilizaba una placa que se programaba en BASIC con un software propietario y tenía un precio alrededor de $119 o euros, no me acuerdo qué pusimos en ese momento, y lo lograron reemplazar por una placa que vale un cuarto de la anterior. ¿Sí? El, el, el impacto que tuvo eso fue muy fuerte porque fue realmente una mejora, poner al alcance de la mayoría la posibilidad de hacer robótica. No solo por el hardware, que era menos costoso, sino también por el software. Es decir, esto se apoya en dos pilares. Un pilar de software libre y un pilar de hardware libre. Eso es lo que hace que la rueda o la bicicleta esta gire y sea económica. ¿Sí? Todo en el marco de una comunidad que trabaja permanentemente para mejorar, para aportar, para solucionar, para colaborar. ¿Sí? ¿Qué hay adentro de un Arduino? Básicamente, ¿qué es un Arduino? Pertenece a la familia de microcontroladores programables. ¿Sí? Un microcontrolador programable es, como su nombre le indica, un controlador de relativamente baja performance comparado con los controladores de computadoras, y que están realmente a veces diseñados para una funcionalidad específica. ¿No? Hoy tienen microcontroladores, desde un lavarropa, un dispositivo del hogar, cada vez se habla más de dispositivos conectados, ¿sí? O IoT, Internet de las Cosas, es poner en los dispositivos la habilidad de conectarse entre ellos, o por lo menos con una interfase humana, y en función de eso tener mejores soluciones. ¿No? Ahí está el edificio de Atmel, el fabricante del microcontrolador que usa Arduino, y acá un pequeño diseño, un pequeño dibujo de cómo es la estructura de ese microcontrolador. ¿Eh? Y acá una placa Arduino. La ventaja de trabajar con ustedes es que me imagino que la gran mayoría, doy por descartado que la gente de los alumnos de ingeniería mecatrónica ya lo han manejado seguramente, y me parece que muchos de sistemas también, así que hay mucho de esto que lo vamos a ir haciendo eh, bastante rápido, digamos. Pero bueno, no quita que hagamos un repaso por las dudas que alguien no lo haya utilizado nunca. Este es el momento de ver cómo funciona una placa Arduino o cuáles son sus principales atributos, sus principales características. ¿Está bien? Una placa Arduino, bueno, en este caso es el Arduino 1, básicamente tiene una alimentación de corriente eléctrica que va por este conector, tiene una conexión USB que puede ahí tomar tensión también para su propia alimentación, su propio funcionamiento, y un botón de reset entre los aspectos más de software, digamos, para el que ve más software, sería un botón de reset o reinicio, una conexión USB y una conexión alternativa de tensión. ¿Sí? Bueno, lo principal que tenemos acá son estos conectores por el lado superior, según como esté la foto, que son entradas o salidas digitales. ¿Sí? En este caso hay del 0 al 13, o sea 14 entradas o salidas digitales, algunas de las cuales también pueden ser salidas analógicas. Solamente en este caso el número 3, que tiene como una onda dibujada ahí antes que el 3, el número 5, el número 6, 9, 10 y 11, también se pueden convertir en salidas analógicas, es decir, salida vista del Arduino es enviar al exterior una señal de tipo analógico. En el caso de la 0, 1, 2, 4, 7, 8, 12 y 13, solo se puede enviar una salida digital o una entrada digital. ¿Eh? Y por el otro lado, lo que tenemos en la parte inferior, digamos, como está la foto, es entradas de tensión, 3,3 o 5 volts, un reset que puede ser manejado a distancia, es decir, un botón reset, así como acá está un board, se puede manejar o programar desde ahí, ground y BIN, que podríamos manejar la tensión en vez de utilizar estos conectores estándar, tanto el USB como esta ficha estándar, podemos utilizar la conexión externa y darle tensión
desde otro dispositivo. Y lo más importante, o una de las partes importantes acá, entradas analógicas, es decir, que yo voy a poder entrar con señales que se van a convertir por un conversor analógico digital en valores discretos, digamos, ¿sí? Van a ser distintos niveles de tensión que yo puedo adquirir desde estas entradas, desde un sensor, por ejemplo, y esos valores de tensión, de energía, se van a convertir en números dentro de una escala discreta. Todo eso va a ser procesado en un procesador que está por acá, marca Atmel, se ve, acá está dado vuelta, ATmega 328, es el microprocesador que tienen, el microcontrolador que tienen, en este caso el Arduino Uno. Hay unos LED integrados que se ven cuando está transmitiendo o recibiendo información, se ven titilar, y un LED integrado al pin digital 13, es decir, que yo puedo hacer pruebas con un LED, es decir, ver reflejado en la misma placa una información visual, encendido, apagado, sin tener ningún dispositivo externo. Solo pasa eso con el pin 13, que se usan muchos ejemplos porque se puede ver qué está pasando con mi placa sin tener conectado ningún dispositivo. Bueno, esos serían los componentes principales. Para los que están más en la electrónica o les gusta más la electrónica, podrían encontrar acá más componentes, una conexión ICSP, que es para una conexión serial, cómo baja la tensión y cómo maneja la tensión. Acá para los que saben electrónica esto es más importante. Nosotros nos vamos a quedar con la parte programable, que son las entradas analógicas y las salidas digitales, entradas digitales y o salidas analógicas. Sentí, a ver si hay en el chat, no. Seguimos. Bueno, características principales. El microcontrolador ATmega 328, el voltaje de operación recomendado 5 volts, el voltaje de entrada recomendado 7 a 2, ese sería el valor óptimo de entrada. Digital input-output pins son 14, del 0 al 13, de los cuales 6 te pueden permitir salida analógica. Esto es modulación de frecuencia de pulso, ya lo vamos a ver. No es importante cómo lo maneja electrónicamente, pero son salidas analógicas. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tener valores 0, 1, tenemos una escala de valores discreta un poco más grande, que se convierte en una tensión que el que está del otro lado, por ejemplo un actuador, ya sea cualquier dispositivo que necesite una señal, la va a saber entender, digamos. Bueno, entradas analógicas 6, son los que vimos del lado de abajo, digamos, para la foto. La corriente que trabaja en un pin es de 40 mA, es muy bajita, pero si estás trabajando con 3,3 volts, la corriente que puede manejar es 50 mA. La memoria disponible, flash memory, es donde se graba la aplicación. En esa RAM es la memoria de trabajo, es decir, mientras esté trabajando la aplicación va a utilizar memoria para sus operaciones. Y también tenemos una memoria EPROM, esta es una memoria ROM, quiere decir grabable, pero persistente, es decir, que si dejamos la placa Arduino sin tensión, va a poder almacenar algunos valores en un KB. No es mucho, 1024 bytes, o sea, podemos tener, si son variables numéricas, 1024 bytes, si es una frase, 1024 caracteres en esa memoria EPROM, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? Sería como el disco rígido de alguna forma, una memoria persistente. Yo puedo dejar sin tensión el Arduino, o puede quedarse sin batería, o cortarse la corriente de alguna forma, y sigue manteniendo algunos datos, algunas variables. Velocidad del reloj de este microcontrolador, 16 MHz. Bueno, Arduino Mega también es una placa muy utilizada. Como ven, el microcontrolador ya tiene más pines, más entradas, salidas, ¿sí? Esto permite manejar más entradas, salidas analógicas y digitales. Por ejemplo, de las 13 que teníamos en el Arduino 1, acá se completan por este lado, 14 y sigue hasta el 53. ¿Sí? Es decir, que tenemos del 0 al 53, 54 entradas o salidas digitales, y toda la saga de la 2 a la 13
se puede utilizar como salida analógica, ¿sí? PWM. Ahora, no son algunas que tienen la onda acá marcada, que son las que puedes salir con un valor analógico casi continuo, digamos, sino que ahora todo el conjunto de la 2 a la 13 permite salir con valores continuos, ¿sí? Y en entradas, además, a diferencia del 1, que era como esta chiquita, tenemos hasta A15, es decir, 16 entradas analógicas. Quiere decir que yo voy a poder conectar un dispositivo acá y va a poder entender de ese dispositivo en una escala de voltaje 1024 valores distintos, ¿sí? En una escala numérica. Bueno, la parte de tensión es bastante parecido, ¿no? Los valores, bueno, hay diferencias, ¿no? Es parecido, pero no igual, ¿sí? Ya vemos más en detalle de esta placa. Bueno, el microcontrolador también es un Atmel Mega 2560, trabaja con 5 volts, el voltaje recomendado es el mismo. Digital Input-Output Pins, acá está lo que les decía, 54 entradas o salidas digitales, de las cuales 15 también pueden ser utilizadas como salidas analógicas. Entradas analógicas 16, tensiones de trabajo las mismas, memoria flash 256 KB que pueden ser utilizados para sus programas, incluso 8 KB para ser como un cargador de programas. SRAM, que es la memoria de trabajo, 8 KB, y EPROM ahora para guardar datos, almacenar información persistente, 4 KB. O sea que es 4 veces, por lo menos casi 4 veces, yo diría, en algunos aspectos, en otros 2, en otros más, el Arduino 1. ¿Eh? Bueno, otras presentaciones de Arduino puede ser el LilyPad, que es como una forma circular, no es mucho más que el resto, es más chico, más simple y pensados para usar en dispositivos más de ropa, del wearing se llama, que es tratar de una tendencia de incorporar un poco de tecnología en la indumentaria, ¿sí? Este Arduino que está por acá se llama Nano y tiene la ventaja de que se puede trabajar sobre una placa, se puede soldar, se puede trabajar sobre un experimentor, ¿sí? O protoboard, y tiene los contactos que calzan justo en un experimentor. Arduino Nano, también un procesador Atmel de menores características, pero con la misma funcionalidad que el 1. ¿No? ¿Cómo se trabaja en Arduino? ¿Cómo es el IDE, el Integrated Development Environment? No es la única forma de trabajar, pero este entorno es el que se puede descargar desde el sitio oficial de la aplicación. ¿Qué tenemos para trabajar? Algunos botones, por ejemplo, verificar el código, lo que es como un precompilador que verifica si el código que estamos escribiendo está dentro de las reglas válidas. Una opción para subir del código que estamos programando al Arduino, es decir, nosotros vamos a programar en una PC o en una notebook, ¿está bien? Cuando tengamos terminado el programa, que Arduino le llama Sketch, lo que vamos a hacer es subir ese Sketch, ese programa, a el dispositivo Arduino que tengamos conectado. ¿Qué va a pasar en ese proceso? Bueno, además de verificar el código, que sería el punto 1, se compila y se reescribe el código en un lenguaje diferente o en un código máquina diferente según que Arduino tengamos instalado. Si es Arduino 1, tiene que escribir el código para un microcontrolador, como tenía la placa del Arduino 1. Si es un Mega, tiene que reescribir el código en lenguaje máquina, en bajo nivel, para ese microcontrolador, ¿está bien? O sea que hay que tener siempre bien claro qué dispositivo estamos trabajando, porque en el momento de compilarlo va a ser para ese dispositivo, y en qué puerto, en qué puerto serial lo estamos ubicando, ¿está bien? ¿Qué más? Dentro de los botones podemos empezar un sketch nuevo, con el botón número 4 que está marcado ahí, abrir uno que existe. Este IDE va cambiando un poquito de versiones, o sea que la versión que descarguen hoy, si nunca la descargaron, puede tener una apariencia y una disposición de estos iconos un poco distinto, pero básicamente todos tienen estas funcionalidades, ¿no? Subir un código o un sketch al Arduino, guardar el que están haciendo. El Size Monitor Serial es una utilidad muy importante, muy linda, porque podemos usar nuestra computadora, nuestra PC o notebook, como si fuera una extensión, como si fuera una pantalla del Arduino. Es decir, cómo muestra
Arduino los datos de salida. Bueno, una forma de mostrarlo es a través de este monitor serial, en el que nosotros vamos a ver en nuestra pantalla, es decir, Arduino va a tomar nuestra pantalla como un monitor y lo va a utilizar, como no puede ser de otra forma, a través de la comunicación serial. ¿Está bien? En la pestaña que tengamos activa tenemos el sketch principal, el 8, el espacio más grande del editor. En el renglón número 9, que acá está con el número 9, vamos a tener información sobre todo lo que está haciendo. En el 10 vamos a tener mensajes cuando estemos compilando. Y finalmente en el 11, la placa que estamos utilizando y el puerto serial en el que está instalada. ¿Está bien? Eso es porque cuando compilemos y decidamos subir o cargar el número 2, va a preparar el código para el microcontrolador que esté definido acá, Arduino 1, y lo va a tratar de subir a través de ese puerto serial. Bueno, eso es básicamente lo que hay con respecto a la IDE que viene integrada con la instalación, con la descarga. Después hay otros entornos en donde pueden utilizar Arduino. Por ejemplo, ArduBlock es un entorno que más visual, ¿sí? Donde hay una estructura de piezas que encastran, tipo rompecabezas, entonces hay que encastrar y eso va facilitando que uno tenga mayor control o mayor intuición de lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, en este código que está a la derecha hay un bloque grande que dice do loop, ¿sí? Y dentro del bloque grande está encastrado una parte donde hace que dice set digital pin, no sé si lo llegan a ver, tal vez los que estén con PC puedan verlo, los que estén con celular un poco menos, y ahí dice en qué pin, con un encastre adecuado, y qué valor. ¿Sí? Después viene un delay, una instrucción que se llama delay, y un tiempo, una unidad numérica. Después un set digital pin, otra vez un valor numérico y un valor lógico, y un delay otra vez con un valor numérico. Todo esto que se hace con una estructura de encastre en donde es más fácil ver si todavía falta completar algo, o está completo, o está bien, o está mal. Después se genera un código, que es el que está sobre la derecha, y es el que está en un lenguaje basado en C, que se llama Wiring. Es muy parecido al C, es realmente, para el que ya trabajó con C va a ver que no tiene ninguna dificultad en esto. Solamente tenemos que ver las instrucciones específicas para el manejo de esas entradas y salidas analógicas y digitales, todo. Después lo demás es su propia lógica, su propio C, lo que van a manejar. ¿Sí? Otra forma de trabajar con Arduino, trabajar en la nube, en la web. ¿Sí? Code Vendor es un espacio en la web donde ustedes pueden escribir su código, compartirlo, ver qué hacen otros usuarios. Es decir, que acá es un espacio más colaborativo donde ustedes suben sus desarrollos y también pueden descargarlos, incluso se puede programar online. Bueno, acá el aporte de ustedes, porque en esto hay muchos sitios, muchos espacios, muchos simuladores también, así que el aporte de ustedes va a ser muy útil para el resto, porque alguno ya puede haber usado algún entorno de desarrollo o incluso un emulador, un simulador, y nos puede ayudar al resto, más en este momento que una vez que teníamos un año con un laboratorio relativamente equipado, el de mecatrónica. Los de mecatrónica van a ser los anfitriones esta vez de la gente de sistemas. Parece que no va a ser posible usarlo en este cuatrimestre, así que vamos a tener que manejar con un ambiente virtual. Así que todo lo que puedan aportar para el uso virtual de Arduino va a ser bienvenido. Bueno, otro entorno que se puede desarrollar, otro entorno en el que se puede desarrollar, se llama CodeBlocks. Ahí está la URL de la dirección web, y también permite escribir el código, reutilizar algún código existente, y tiene alguna opción de simulación también. Se puede simular ahí el funcionamiento. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo en donde hay un código funcional y se está viendo en el monitor serial, es decir, se está usando la PC como reflejo de lo que está pasando con el Arduino. En este caso, no sé si es un videíto, sí. Bueno, ese es un sensor, que no me sale el nombre ahora, un sensor de giróscopo, que detecta la posición con respecto a tres ejes, X y Z, y ahí está usada otra herramienta más, no solo Arduino, sino otra herramienta más, CodeBlocks,
en donde se ve ese bloque de colores que se mueve al ritmo de la placa, ¿no? O sea, se está detectando el movimiento y ese movimiento se ve reflejado en un objeto en, en, en un monitor. Bueno, ¿qué ventaja tiene Arduino? ¿Qué ventaja? Además de que es económica la placa en sí, porque está basada en un diseño abierto, es decir, los diseñadores no cobran regalías, ningún beneficio por haberla diseñado. Eso hace que los fabricantes la puedan fabricar sin pagar regalías y eso hace que sea económica. Además de eso, puede utilizar una multiplicidad de sensores, ¿sí? Acá hay un sensor de humedad de suelo, ¿sí? Básicamente mide diferencia de tensión en la tierra, entonces en función de la humedad de la tierra va a permitir pasar mayor tensión y en función de eso determinar un valor de humedad. Bueno, para el que no le interesa saber por qué funciona, listo, es un sensor de humedad de suelo. Se entierra y uno puede saber si la tierra, por donde está el sensor tiene suficiente humedad o no. Acá hay un sensor de temperatura y humedad, ST11 creo que se llama, ya no me acuerdo, que permite medir en ambientes abiertos o cerrados temperatura y humedad. Un sensor de táctil, ¿sí? Un sensor táctil, como si fuera un botón, ¿sí? Un timbre. Este es un sensor pirométrico, un sensor de temperatura que se usa en las alarmas para detectar personas, digamos, o movimientos. Sensor de movimiento se llama, y es un sensor pirométrico, es decir, lo que detecta es cambio de temperatura. Y como las personas o los animales emiten temperatura, a medida que se van moviendo, van dejando distintos niveles de temperatura a medida que pasan, se pueden medir con este sensor. Bueno, todos estos sensores son perfectamente utilizables con Arduino, ¿no? Y acá en esta foto hay un conjunto más amplio, sensores de humo, un joystick analógico, un motorcito parece ahí, bueno, distintos sensores que podemos ir agregando a nuestros diseños, ¿está bien? Entonces eso hace que de manera económica uno pueda pensar, tener ideas y tratar de reflejarlas, ¿sí? Arduino también tiene una particularidad que se llama Shells, y es la particularidad de shield significa escudos y es una forma de utilizar placas adicionales, ¿sí? Como montadas una sobre otra. No, me parece que este dibujo es un poco exagerado, no sé si se pueden montar 4 o 5 placas distintas, pero básicamente es esa flexibilidad que tiene de adicionar, de agregar placas de control para usos diversos. Por ejemplo, una placa GSM para conectar a la red de telefonía o una placa GPS para tener las coordenadas de posición en base al sistema satelital o una pantalla de LED para ver la información en una pantalla. En fin, hay muchos de estos shells, son baratos relativamente, ¿no? Para un diseño, para una creación de robótica, son muy útiles. Bueno, uno de esos shell, motor shell, es el que permite manejar motores. Es decir, los motores tienen un controlador y necesitan potencia adicional, potencia para mover un motor que normalmente hace fuerza o tiene velocidad. Entonces la potencia del Arduino no es suficiente. El Arduino le va a proveer control al motor, pero no le va a proveer fuerza. Eso hay que dárselo desde una fuente de potencia adicional. ¿Está bien? Entonces esta placa Arduino es un shell, quiere decir que se puede montar sobre un Arduino 1 o un Arduino Mega, y lo que permite es tener control sobre un conjunto de motores, ¿sí? Hay distintos diseños, distintas formas, ya lo vamos a ver cuál tenemos disponible o cómo vamos a simular esto en alguna herramienta de simulación, pero básicamente la robótica está compuesta de dos partes, ¿no es cierto?, de sensores y actuadores. Esto sería una forma de darle movilidad a nuestras creaciones a través de motores de corriente continua. Son estos motores simples que tienen dos sentidos de giro, pero giran en un sentido o en el otro sin mayor control. Luego tenemos motores servocontrolados, en donde se puede controlar el movimiento con más precisión. Esos serían los motores que hay en la foto. Bueno, otro tipo de motores que podemos utilizar en la robótica, se usan mucho,
sobre todo para lo que es control, para lo que es mesas de cálculo numérico, o sea, mesas de corte o de láser o de dibujo, o impresoras 3D. Son este tipo de motores que se llaman paso a paso o stepping motor, que lo que hace es con un conjunto se van dando tensiones que logran movimientos muy precisos. Digamos, cada movimiento tiene un ángulo muy preciso porque se van generando campos dentro del motor que hacen que los movimientos sean precisos y exactos, casi lo mismo, ¿no? Acá hay distintos ejemplos, ¿no? Un motor más grande con fuerza para manejar una mesa, un dispositivo grande, y un motor simple de prueba, pero también con la misma lógica, un motor de paso a paso también se llaman, o ya lo dije, motores paso a paso, que lo que hacen es que el movimiento esté muy controlado, y la secuencia de pasos para dar una vuelta sea exacta. Bueno, y finalmente, dentro de los motores, dentro de la otra gran familia de motores, son los Motor Shield, perdón, dentro del Arduino, Motor Shield es la placa, el escudo, este controlador. Estos motores se llaman brushless porque no tienen escobillas, son motores de mucha velocidad y de mucho control. Se puede hacer un control muy preciso de la velocidad de estos motores, ¿sí? Acá hay uno de un lector de CD. Saben que el lector de CD o DVD, las lectoras, tienen mucha velocidad y además mucha precisión, porque la velocidad va cambiando a medida que la unidad está leyendo en distintas posiciones del disco, la velocidad también va cambiando. Así que hay mucho control ahí de velocidad y, y precisión. ¿Sí? Precisión sobre todo en la velocidad. Son los motores que se usan también en los drones, que tienen control y velocidad. Bueno, una placa para mí muy linda, Ethernet Shield, es la placa que permite integrar una placa Arduino a la red, ¿sí? a la internet, digamos, una red local también, ¿no? Podría ser solo una red local, pero es una forma rápida, simple, de comunicar una placa Arduino, además de la opción serial, de comunicarla a un dispositivo externo. ¿Sí? Por ejemplo, hay un sitio que no sé si todavía está o cambió el nombre, en realidad el dominio, pero la idea es la misma, se llama sibeli.com, ya lo podemos probar, y ahí lo que te deja es conectar tu Arduino y administrarte en la web los valores que está midiendo tu dispositivo, graficarlo, te da unas cuantas facilidades. Entonces, vos con solo programar tu placa Arduino, conectarla a ese sitio web, vas a tener un servidor de datos en el cual vos podés subir los datos que está midiendo tu placa, tu controladora con un sensor, y eso se puede ver en la web online y libremente. ¿Eh? Por supuesto, como toda herramienta web, tiene una parte que es libre, gratuita, y después tiene otra parte que es de pago. Es decir, si querés mejores gráficos, guardar los datos durante más tiempo o subir valores con una mayor frecuencia, entonces ya en vez de tener una clave gratuita, tenés una clave de pago, es decir, un espacio físico y una funcionalidad y todo, y una clave de instalación de pago, y entonces te dan más prestaciones. Pero es una buena medida como para empezar a utilizar un proyecto o hacer un proyecto en donde ustedes puedan tomar datos de un sensor y tenerlos publicados en un sitio web. ¿Sí? No hay que saber programar, no hay que hacer página web, no hay que hacer nada. Hay que solamente tener un par de detalles como poner una clave que te da el sitio en tu código y en función de eso ya va a transmitir tus valores. ¿Sí? En este caso, acá son datos que yo había probado reales, temperatura y humedad, y eso lo puede graficar y todo. A ver qué hay ahí, ya no me acuerdo. Bueno, no sé qué es eso. No me acuerdo qué era ese. Pero básicamente ahí hay un Arduino Shield y en función de los valores que toma un sensor o un actuador, pueden subir esos valores a la red y tenerlos públicos.
otro Arduino, otro Shell, el Arduino GSM Shell. La capacidad de poner sobre un Arduino una placa que trabaja con la red de telefonía, ¿sí? Es decir, tiene ahí para poner un chip y en función de eso puede hacer llamadas, recibir llamadas, enviar mensajes, recibir mensajes de texto, y con un mensaje de texto podemos activar una funcionalidad o tener una alarma o un dispositivo que cada tanto envíe un mensaje de texto si sucede alguna situación anormal. Entonces, todas estas placas son las que le dan mucha potencialidad al Arduino y nos permiten crear proyectos de robótica, de automatización, simples, relativamente económicos y con la funcionalidad que ustedes tienen pensada, tienen ideada. Eso lo hice hace mucho, una aplicación que con un mensaje de texto activa o desactiva en este ejemplo, una tira de LED nada más, pero para ver la funcionalidad, cómo a través de la red de telefonía se puede controlar un dispositivo a distancia. ¿Está? Bueno, un poco esto es un resumen, una, una invitación, una presentación de las cosas que se pueden hacer con robótica. Esto fue un certamen que participamos como público nada más, como público asistente en la provincia de San Juan. Se hizo un certamen de robótica y La Rioja en ese año creo que era el primero o segundo año de mecatrónica, participamos como asistentes, digamos, como público. Pero bueno, ahí se ven distintas competiciones que puede haber, como por ejemplo velocidad o seguimiento de línea. Esa es la básica, ese es como el desafío más simple, es decir, construir un robot que se mantenga sobre una línea en el piso. Y ellos le llaman, las competencias se llama velocidad porque gana el que lo hace más rápido. Ahí no sé si lo vieron, salió el profe Martín Cobresí que nos acompañó en esa visita. Fuimos con alumnos que hoy deben estar todos recibidos o no sé si estarán todos recibidos, ya no me acuerdo. No sé si decía el año por ahí, si alguno tiene alguna referencia de eso. eh, y si no, la invitación que es que esto les despierte la intención, el deseo y las ganas de participar en un desafío así o en crear sus propias piezas robóticas, digamos, sus propios robots. ¿Sí? Entonces, esa pequeña presentación era como una introducción a lo que es Arduino, y si quieren, hacemos un descansito corto, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda ahí, y si no, ya entramos en una aplicación concreta real de Arduino. En chatear tengo un mensaje, disculpe, profe. Nosotros los de sistemas vimos solamente por arriba, no hicimos mucho. Bueno, sí, por eso lo decidimos incluir en inteligencia artificial, porque sabíamos que solo lo vieron los que decidieron específicamente trabajar con eso. Y yo fui un poco rápido en esa presentación, pero ya vamos a ir un poquito más lento, ya les voy a enseñar más detalles para que ustedes ya puedan hacer sus propios códigos ya a partir de hoy. Tampoco le podemos dedicar mucho, yo sé que el avance tampoco va a ser mucho porque está puesto dentro de un cuatrimestre, dentro de una materia en la que vemos bastantes temas, todavía nos quedan temas por ver además de pero bueno, no hay semana de examen, así que ahí se nos estiran 2 clases que podemos aprovechar para practicar un poquito más, ya vemos cómo las distribuimos. Así que bueno, mi intención era no aburrir a los de mecatrónica, que esto ya lo vieron, y, y entretenerlos y entusiasmarlos a los de sistemas, que muchos de ellos no los vieron. Arturo, a ver si alguien me ayuda, ¿vos estuviste en ese año de la competición o ustedes vinieron después? Profe, eso fue la camada anterior.
O sea, la camada que está después de nosotros. Y no queda casi nadie de él. Quedan dos nomás. Pero cuando ustedes ya estaban cursando, cuando fue esa competición, Sí, sí, pero no estábamos cursando en, No, en me ese invitaron. viaje. ¿cómo los que viajaron fueron los Profe, de segundo año y ustedes estaban en primero o algo así? Claro. Ah, mira vos. profe, bueno, yo ahora estoy cursando este año, y bueno, yo estuve en ese viaje. Ah, Lucas. No se revisó ninguno todavía de los de mecatrónica, todavía no se recibió ninguno. Ah, ¿ninguno tiene el título todavía de tus compañeros iniciales? No, no, ninguno todavía, muchos Ah, mira vos. abandonaron y de la Pensé primera que... camada quedamos Ángel, Facu, yo, Fernando, después, y después un par que están por ahí, Jimmy también, Ale, que todavía no terminamos. Ah, mira vos, mira vos. Bueno, bueno, así que alguno se acuerda brevemente de ese momento, de esa de competición y todo. Bueno, siempre la idea Sí, está en que lleguemos a alcanzar un nivel por lo menos así, ¿no es cierto? Que podamos competir. Por otro lado, ya sé que han hecho otras cosas por ahí mejores y quizá más útiles que esa competición, pero bueno, también está esa posibilidad. Así que, bueno, eso servía a modo de introducción. Ahora les voy a mostrar ya algo más específico de Arduino. Por supuesto que a los que ya trabajaron todavía les va a parecer simple, pero a los que nunca trabajaron, como Kevin Peña y los de sistemas, espero que les resulte útil. Mientras yo voy hablando, voy buscando, así que por eso me demoro un poquito. A pesar de que uno cree que tiene todo organizado, viste, por ahí, no es tan fácil. Bueno, les voy a mostrar algo. A ver, compartir. Bueno, un repaso muy rápido por lo que es la programación de Arduino. Como todo lenguaje de programación, maneja variables y constantes, tiene estructuras lógicas, en este caso vamos a ver el if y un poquito más. ¿Sí? ¿Qué son variables y constantes? Básicamente variable o constante es un espacio físico en la memoria al que se le asigna un nombre, se le almacena un valor y se puede modificar el contenido. ¿Se puede modificar el contenido? Ahí quedo con signo de pregunta. ¿Cuándo se puede modificar el contenido? ¿Cuándo no? Bueno, básicamente variables, como su nombre lo indica, es un espacio físico en la memoria al que se le asigna un nombre, se le almacena un valor y sí se puede modificar el contenido. Constantes es un espacio físico en la memoria que tiene un nombre asignado, tiene un valor asignado y no se le puede modificar el contenido. Sería como un cajón de estos, pero cerrado. Sabemos lo que hay adentro, pero no lo podemos modificar. ¿Para qué tenemos eso? Bueno, solamente por facilidad, digamos. ¿Para qué tenemos constantes? Bueno, tenemos constantes como false o true, que ya tienen un valor asociado y que no se puede modificar, o high o low, que se usan mucho en Arduino, lo van a ver. High es el valor alto por defecto, puede ser el 1 lógico y low el 0 lógico, de hecho son numéricas y valen 0 y 1, o pueden ser vistas como el máximo voltaje que puede soportar o el mínimo o 0 voltaje. También son constantes input y output que definen para un caso de una entrada digital o más bien de un pin digital, si va a ser entrada, input o va a ser salida. Los pines intrínsecamente en el Arduino son de entrada o salida, lo que ustedes quieran, pero hay que definir previamente si el pin va a ser utilizado como entrada o como salida, porque la carga
eléctrica, las tensiones que va a manejar son distintas según sea para entrada o sea para salida. ¿Bien? Entonces, a pesar de que el pin podría ser utilizado de cualquiera de las dos formas, hay que definirlo previamente. ¿Qué son variables? Bueno, variable, a diferencia de las constantes, es un espacio físico en el que voy a poder modificar el valor, ¿sí? Una variable, por ejemplo, de tipo int, reserva en memoria 2 bytes, es decir, 16 bits, y lo que vamos a tener es ese número máximo, 2 a la 16 combinaciones, que como hay negativos y positivos, tiene un rango entre menos 32.000 y 768 hasta 32.767. Es decir, todo el recorrido o toda la capacidad de los 16 bits, 65.536, se dividen en dos rangos, uno negativo y uno positivo, 0 y positivo. ¿Sí? Bueno, un ejemplo muy simple. Acá define, por ejemplo, una variable de tipo entero que se llama ledPin y tiene el valor 3. Esa es la forma de trabajar en Arduino. Es decir, ponemos el tipo de dato con el que vamos a trabajar, el nombre de la variable y el valor que toma esa variable. ¿Sí? Otro ejemplo es definir en un paso, en una línea de código, nada más que la variable, sin valores, y en otra línea definirle un valor. Por ejemplo, acá se le está dando el valor menos 32.768, un extremo de uno de los rangos. ¿Qué pasa si a ese valor le resto 1? Bueno, ya podría dar overflow, es decir, salirse del rango, decir que hay un error, o volverse como una cinta hacia el otro extremo, y eso es lo que hace en Arduino. X ahora contiene 32.767, es decir, pasó al otro extremo de valores, o lo que es lo mismo, rollover, dio la vuelta en la dirección negativa. Digamos. Y al revés, si tiene 32.767, es decir, el valor máximo dentro de los positivos, y se le suma un valor 1, ¿qué hace? Se desborda por la derecha, digamos, por el máximo, y gira y vuelve a contener el valor extremo del mínimo. ¿Ah? Eso es lo que pasa en Arduino. Otro tipo de variables para números enteros sin signo, es decir, solo ceros y positivos, serían las unsigned int. Como son de tipo int, también tienen un valor de 2 bytes, es decir, de valor máximo 65.536, pero ahora como son unsigned int, solo tienen números enteros. Entonces el valor mínimo es 0, y si a 0, que es el valor mínimo, le resto 1, se va al otro extremo, al valor máximo positivo, y si al valor máximo positivo le sumo 1, como no puede sumar 1 acá, se vuelve al extremo izquierdo, digamos, o al principio, y vale 0. Lo concreto es que hay variables de tipo entera y unsigned int, que serían sin signo, y que se pueden utilizar en el código. ¿Sí? Saber esto, que no da error, no desborda, ese puede ser una ventaja a favor o un problema. No da error de overflow, digamos, desbordé la variable, sino que la variable se reinicia desde su otro extremo. Para números más grandes, tipo long, 32 bits o 4 bytes, ya tenemos un rango de números mucho más grande. ¿Sí? Variables unsigned long, entonces lo que tienen ahora son los 4 bytes, pero todos positivos, ¿sí? 4.200 millones de valores, todos positivos. Variables en cuanto a su alcance. El alcance de una variable puede ser global, si se declaran antes que cualquier rutina, antes que cualquier código, antes que cualquier función, o pueden ser locales en el ámbito de la función. En este caso, una variable está global. ¿Qué quiere decir global? Que su valor persista en todo el sketch. Es decir, si yo defino acá una constante entera que se llama button pin y tiene el número 2, listo, en todo el código, en todo el sketch que yo escriba, esa variable de tipo entero, que es constante, no es variable, va a tener el valor 2. ¿Qué me garantiza ponerle constante? Que nada, ni siquiera un error en el código, va a permitir que eso cambie. ¿Sí? Otra constante entera, LED pin 13, listo, siempre voy a definir en el pin físico número 13, que ahí voy a tener un LED, que si se acuerdan era el que tenía integrado la placa, es decir, que yo puedo ver titilar un LED sin conectar un LED externo, solo con el que ya está integrado en la placa.
Si yo defino variables dentro del void setup, dentro de un void, dentro de una estructura de código, acá se definen las estructuras entre llaves, si defino una variable dentro de esa estructura, solo va a ser válida para esa estructura, es decir, que el alcance va a ser local. Entonces ya tenemos qué es constante, qué es variable y cuál es el alcance, es decir, el ámbito en el que perdura, en el que persiste esa variable con ese valor o esa constante con ese valor. Si vemos un poquito más en detalle el código que está acá atrás, de paso aprovechamos para verlo, ¿qué dice acá? Con doble raya, doble barra se comenta un código. Dice, las constantes no pueden cambiar. Ellas son, no sé qué dirá atrás de la flecha, ya no me acuerdo. En este caso, en el comentario dice set pin numbers, o sea que lo que vamos a definir o de setear son los números de pin para nuestra aplicación. Un pin button, un botón o un pulsador en el pin número 2, que seguramente va a ser una entrada porque es un pulsador, y un LED pin número 13, que va a ser para hacer titilar un LED, es un dispositivo de emisión de luz, un diodo emisor de luz, y lo va a poner en el pin número 13. Y después hay unas variables que sí van a cambiar, dice las variables van a cambiar, entonces define una variable que es el button state, es decir, el valor que tiene el botón o el pulsador, que en principio lo pone en 0. Y ahora sí empieza una estructura que se llama setup, ya vamos a ver que es una de las estructuras obligatorias, que puede estar vacía, pero tiene que estar, digamos. Y en esa lo que hace es inicializar el LED pin como una salida, es decir, acá va a decir, bueno, el LED pin, que es un diodo emisor de luz, es una salida. Tengo que darle las tensiones y manejarlo como un dispositivo de salida. Entonces defino ahí con pin mode, ya verán que es una palabra reservada del lenguaje, está en color distinto, y dice que eso tiene dos argumentos. El primer argumento es en qué pin estoy definiendo algo, y el segundo es qué estoy definiendo. Bueno, acá solo puedes definir si es de entrada o de salida. Acá está definiendo que el LED pin, es decir, el 13, porque es una constante que vale 13, si voy físicamente a la placa, busco el numerito 13, esa salida 13 la está definiendo, o más bien ese pin 13 lo está definiendo como salida. Y después está definiendo el button pin, que es el 2, es decir, si voy físicamente a la placa, busco el número 2, ese lo está definiendo como entrada, es decir, que ahí va a esperar una tensión o una señal de entrada, 0 o 5 volts. Bueno, otro poquito de código. Variables de alcance local, solo persisten en la función en que la contienen. Acá hay otro ejemplo de código que se llama analog read serial, que este ejemplo de código está en el dominio público, es decir, que se puede descargar, probar, leer y utilizar las veces que quieran. Y acá se ven dos estructuras básicas que tiene que tener todo programa de Arduino. Todo programa de Arduino tiene que tener una parte que se llama void setup y no tiene argumentos, es decir, abre paréntesis y cierra sin argumentos, y abre llave y cierra con llave una estructura. Es decir, el setup empieza donde se abre la llave y termina donde se cierra la llave. Este setup se ejecuta una sola vez o cuando apretás el botón reset. Es decir, cuando se le da tensión al Arduino por primera vez, se ejecuta el setup. Cuando se resetea con el botón reset o hay un golpe de corriente que se apaga y vuelve a iniciar, se vuelve a ejecutar el void setup una sola vez. Después ya no vuelve al setup. Entonces, ¿qué hace este setup rutina que corre una sola vez o cuando apretás el botón reset? Lo único que hace acá es utilizar un objeto que se llama serial y dentro de ese objeto el método begin que establece una comunicación a 9600 bps, la velocidad de transferencia normal en las comunicaciones seriales. ¿Para qué va a servir eso? Ya lo vamos a ver, pero en principio en el setup, que lo hace una sola vez, instancia el objeto, es decir, define que el objeto este va a trabajar a esa velocidad. Y después viene otra rutina, que se llama loop, que tiene que tener todo sketch de Arduino, y es la rutina o es el ciclo que se va a repetir mientras el dispositivo tenga tensión. Es decir, a diferencia de una programación tradicional, en donde, salvo que uno pusiera un while true, todo lo que empieza termina, en el código en lo que están acostumbrados a programar, acá hay un loop en el que todo lo que esté dentro del loop
se repite indefinidamente mientras el Arduino tenga tensión. Entonces, como dice acá, comentado con doble barra, la rutina loop corre over and over, no sé cómo traducirlo, corre over and over, again forever, over and over again, una y otra vez por siempre, una y otra vez por siempre sería, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta rutina por todo el tiempo que esté conectado esto a la tensión? Va a leer una entrada en el pin analógico número 0, que en el dibujito en la placa eran los que estaban por la parte de abajo y tenían indicado con la A0, A1, A2. ¿sí? Esas eran nada más que entradas analógicas. ¿Hace falta una entrada analógica definirle input mode? Si es input o output, no, porque una entrada analógica es solamente entrada. Entonces acá lo que está haciendo es definir una variable de tipo entera, solo persiste dentro del loop, pero nada más y nada menos porque el loop está siempre vivo, digamos, y esa variable que se llama sensor value va a ser igual a ¿qué? A lo que devuelva una función del lenguaje, todas estas palabras naranjas son palabras reservadas del lenguaje, analog read en un pin analógico específico, en este caso el A0. Es decir, que si yo tengo conectado algún dispositivo ahí, todo el tiempo este loop va a estar leyendo el valor que hay en ese dispositivo. ¿Y qué va a hacer el Arduino? Va a utilizar el objeto serial y va a imprimir en el objeto serial una línea en donde está el valor de ese sensor. Es decir, que si yo pongo en mi pantalla el monitor serial que se abría desde esta lupa, lo que voy a estar viendo es, mientras el Arduino esté conectado, lógicamente, a través del puerto USB, puerto serial, voy a estar viendo en mi pantalla qué es lo que está midiendo, qué valor está midiendo el Arduino en ese momento. Todo eso con un delay, una demora en el micro de 1 milisegundo, para el micro es una eternidad, pero ese delay en milisegundos hace que el microcontrolador se mantenga estable, le da mejor funcionalidad. Y además, para ver valores en pantalla de una computadora que se demore 1 milisegundo, no es nada. Entonces lo que hace ahí es hacer un delay de 1 milisegundo para mantener la estabilidad del micro. ¿Qué hay con respecto a la sintaxis de esto? Bueno, las estructuras se abren y se cierran con llaves, el código o tanto las variables como las palabras reservadas se escriben en minúscula y una estructura de escritura que se llama camel case, porque cuando hay palabras compuestas como acá, analog read, que es una palabra compuesta, quiere decir lectura analógica, cuando empieza la segunda palabra de la compuesta, no hay guión bajo ni nada, sino que hay mayúscula. Eso se llama camel case porque tiene la apariencia así de la joroba de un camello. Sensor value, acá hay una variable que es el valor de un sensor, también está escrita en el modo camel case, es decir, minúscula, y cuando cambia la palabra se abre una mayúscula. Como es una variable, acá no hace falta esa regla, pero hace al estilo del lenguaje, digamos. Todo eso que se está escribiendo igual. El código que se escribe como programador es el mismo para Arduino 1, Mega, Nano, el que sea. Pero tiene definido en este caso un Arduino genuino 1. Entonces cuando compile va a convertir estas instrucciones en código máquina para el controlador del Arduino 1 que está en el puerto serial en el COM1. Ese sería el ejemplo que está en pantalla. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No se frenen ni esperen al final, donde les surja algo, de paso yo descanso un segundo, pienso y los escucho. Y si no, sigo, no hay problema. Bueno, estructura del lenguaje, una estructura condicional, que es el if, eso está en todo el lenguaje, tiene una estructura condicional, si no sería una secuencia lineal que no tenga interrupción, y en el caso de lo que nosotros necesitamos es justamente decidir en función de una condición. ¿Está bien? Entonces todos los lenguajes tienen esto, que hay una condición y la condición esa puede ser evaluada solo en dos formas, verdadero o falso. Si es verdadero hay un código por un lado y si es falso hay un código que puede ser opcional por el otro. Esto es visto en otro modelo de diagrama donde hay un proceso y después de ese proceso hay una decisión. En función de esa decisión, si es verdad o no,
verdadero o falso, sí o no, hay un proceso 2 o un proceso 3, nunca los dos juntos. Uno si es yes, hay una I ahí, y otro si es no, hay una N. Entonces, después del proceso 1 solo se puede llevar a cabo o el 2 o el 3, no los dos a la vez, no ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque esta decisión tiene que ser una función de álgebra booleana, digamos, una función que se defina por sí o por no, no tiene otra alternativa. Bueno, acá hay un ejemplo de código, ¿sí? Donde básicamente lo que se ve acá es que lee un valor izquierdo y un valor derecho, son valores digitales, en el pin 5 y en el pin 7, o sea, acá está usando una función del lenguaje que se llama digital read, es decir, que lee valores digitales, solo 0 o 1 o solo high o low. Y acá lo que hace es un análisis if el valor de la variable wleft es distinto, esto significa distinto, de la write, entonces inicia ahí una estructura que se va a cerrar con esta llave. Acá está indentado también, a diferencia de los que ya vimos un poquito en Python, la indentación acá no es obligatoria, pero siempre es muy recomendada para mantener la prolijidad y la lectura del código, ¿eh? Entonces, si eran distintas la izquierda y la derecha, ahora vuelve a preguntar si además la izquierda es distinta a la izquierda anterior y también la derecha es distinta a la derecha anterior, entonces cuenta incrementa un contador. Bueno, no importa demasiado el código de esto. Lo que importa es que vean claramente cómo hay estructuras que empiezan y terminan con llaves, ¿sí? En este if grande no se usó el else, solamente el if. En este if interior hay un if y un else. Y dentro de este if hay otro if más interior, que si la cuenta llegó a 4, entonces vuelve todo a 0. ¿Eh? Pero no importa el código. Lo que importa es que vean cómo se va armando esta estructura. Igual que en C necesitan terminar con punto y coma cada instrucción, salvo donde está el if que abre una estructura, pero si no cada renglón termina con punto y coma, ¿no? Sería un ejemplo simple que no importa todavía bien para qué lo podemos usar. Bueno, eso en cuanto al código. ¿Cómo hacen para probar esto? ¿Cómo tienen que hacer para probar esto? Bueno, para probar esto, la forma más fácil es entrar al sitio web de Arduino, arduino.org. Voy a compartir. Creo que ya estoy compartiendo la pantalla 2, no sé. Compartir pantalla. Y ahí, arduino.org. Escribí mal. Arduino CC, no es Arduino ORG. Arduino CC. Creative Commons, un dominio nuevo. Bueno, entonces en el sitio web de Arduino tienen para compras, tienen software, herramientas online y las descargas, tienen para seguir una guía de estudio paso a paso, tienen para hacer pro lo que pueden hacer, tienen productos, ayuda para comenzar, tutoriales, referencias, IoT Cloud, es decir, trabajar en la nube con Internet de las Cosas, comunidad donde hay foros, blog, en fin, hay distintos espacios en los que pueden participar y obtener ayuda. Ayuda propiamente, las preguntas comunes, tomar contacto, soporte y lo más importante por ahora creo que está en el download, si es que tienen intenciones de probarlo con una placa, o por lo menos está en el download para tener la descarga y probarla, ¿sí? Arduino Web Editor, ahí está un ejemplo, download Arduino 1.8.12, hay para descarga para Windows, para Mac OS, para Linux, es decir, para los 3 sistemas operativos más conocidos.
versiones en desarrollo y la descarga de Arduino. ¿Qué va a pasar cuando descarguen Arduino? Se van a encontrar con que un icono en el escritorio y un icono por ahí, Arduino aplicación, ¿sí? Según la versión de Windows que tengan, van a tener un entorno diferente, o sea, de menú y todo eso, ¿no? Pero una vez que entren en Arduino se van a encontrar con el mismo entorno. Una nueva versión de Arduino está disponible. Yo tengo la 1.8.10. ¿Quieres visitar la página de descarga? No, ahora no. Así les muestro cosas concretas. Por ejemplo, una neurona simple. ¿Se puede escribir el código de una neurona simple en Arduino? Sí. Nada más es definir las variables, en este caso flotantes, con precisión de decimales. Iniciar una comunicación serial. Y calcular el valor de la neurona como una suma de pesos y entradas más un vías. Lógicamente acá hay solo una sola entrada, un peso y un vías. ¿Sí? No es el caso más utilizado de neurona, pero hoy vamos a mostrarle otros ejemplos que tienen acá para probar. Si ustedes van al menú Archivo, Ejemplos, se van a encontrar con muchos ejemplos que le van a ayudar a entender cómo es esto de Arduino. El Hola Mundo de Arduino es el ejemplo que está en los básicos, que se llama Blink. Y con esto un poco le vamos a dejar tarea ahí para que lo analicen, lo vean y lo puedan simular. ¿Qué hace el Blink, que es el Hola Mundo de Arduino? Enciende un LED por un segundo y luego lo apaga por un segundo y así repetidamente. Algo muy simple, pero lo que hace esto es que no necesiten comprar componentes adicionales, no necesitan instalar nada nuevo a su microcontrolador más que lo que ya tiene la placa. Esto fue hecho hace mucho, ya verán, un par de años. Este ejemplo de código está en el dominio público, así que se puede usar sin problemas. Y lo que hace esto es una función setup que corre una sola vez cuando presionas reset o cuando le das potencia a la placa. Entonces, ese void setup, en este caso lo único que va a hacer es inicializar el digital pin LED built-in como un output. Acá hay una constante del lenguaje que en la mayoría de las placas, esta LED built-in, quiere decir el LED ya incluido, vale 13. Entonces va a dar lo mismo decir acá pin mode de 13 output o usar la constante que ya está definida. Entonces si un día hay una placa que no tiene el pin número 13 la salida, sino que la tienen otro, bueno, esto también va a funcionar. ¿Qué hace esto? Bueno, el loop, la función loop, corre una y otra vez y así para siempre, ¿no? ¿Qué hace esto? Va a escribir con digital, un valor digital, write, escribir. ¿En dónde va a escribir un valor digital? En el LED built-in, que es una constante que vale 13, y lo que va a escribir es el valor high, es decir, va a mandar el voltaje alto, ¿sí? Lo que va a hacer en definitiva es encender el LED, van a ver el LED encendido, porque pone el voltaje alto. Después va a hacer un delay en milisegundos, 1000 milisegundos, o sea que va a estar un segundo encendido ese LED y enseguida va a enviar un digital, es decir, otra vez un manejo digital, va a escribir en el LED built-in y va a escribir ahora el valor low. ¿Qué va a pasar con el valor low? Va a poner el LED off, poniendo el voltaje bajo, digamos. Y después va a esperar un segundo. ¿Cuántas veces se repite esto? Bueno, mientras el Arduino tenga tensión, va a ir repitiendo este ciclo. ¿Bien? Entonces este es el archivo de ejemplo más simple, que está dentro de los básicos, y acá están por abecedario, no están por dificultad. Analog read serial es como leer una entrada analógica y mostrar el valor. Bare minimum es la estructura mínima, la estructura vacía, es decir, acá no hay nada de nada, es lo mínimo que necesitan tener para un código. Void setup, y hay que escribir ahí el código que quieren que se ejecute una sola vez, y void loop,
van a poner ahí el código que quieren que se ejecute repetidamente. Esto es lo mínimo, el desnudo. Un programa desnudo, un script desnudo. Pero dentro de esto, para los que tengan curiosidad, pueden abrir acá. No, perdón. En abrir es algo que ya hayan guardado previamente en ejemplos básicos o para manejar digitales, el Blink, pero ahora con un sin demora, without delay, un pulsador. Bueno, hay distintos ejemplos de digital. Analógico, ejemplos de digital. Comunicaciones, cómo manejarnos con dispositivos conectados, este un poquito más avanzado. Control, cómo controlar en el código y en dispositivos. Sensores. Display, que serían pantallas. Cadenas, cómo manejar caracteres, cadenas de caracteres. Cómo manejar dispositivos seriales. Cómo usar el kit básico que te lo ofrecen ahí comprar. Cómo usar Arduino como ISP. Y otros como les dije hoy el nombre ahora no me sale, escudos, shields, que pueden adquirir. ¿Ves? Si adquieren el shield de Ethernet, acá hay ejemplos de cómo se trabaja con el shield de Ethernet. Si adquieren el GSM, cómo se trabaja con el shield GSM, kit de robótica, motores, servos, motores paso a paso, memorias EPROM. Bueno, distintos ejemplos de cómo se puede trabajar con dispositivos adicionales. ¿Cuál sería para mí el objetivo de hoy? Además del Blink, que yo ya les expliqué, que vean el Digital Read Serial y el Analog Read Serial y traten de entender. Casi te diría, todos estos de la lista, tratar de entenderlo. 2, 4, 6 códigos que ustedes pueden abrir, revisar y tratar de entender. ¿Cómo pueden simular esto en su casa y saber si están andando, si están haciendo bien? Bueno, una forma de simular esto en la casa, tal vez alguno de los chicos después me quiera ayudar, si tiene otra mejor. Hay una herramienta que se llama ISIS, que es una herramienta electrónica que permite simular circuitos y diseños de electrónica. Y esta herramienta lo que nos permite acá, este sería un espacio como de diseño, y lo que nos permite es incorporar dispositivos, ¿no? Por ejemplo, capacitores, esto van a entender mejor los de mecatrónica y probablemente los de sistemas no estén entendiendo demasiado en este momento, o no tendrían por qué saberlo, pienso yo, si es por lo que se ve en la carrera. Pero bueno, la posibilidad acá es que pueden insertar un componente de Arduino. Es decir, si yo pongo Arduino, puedo, por ejemplo, insertar un Arduino 1 o un Arduino Mini o un Arduino Mega. ¿Sí? Entonces yo inserto el Arduino 1 y lo dibujo ahí. Ahora no me acuerdo bien cómo era. Hace mucho que no lo uso así como simulador. Pero ahí básicamente en el centro de mi diseño estoy poniendo un Arduino 1. ¿Sí? Entonces ahí tengo más o menos los puertos, el 0 o digital 0, que también se puede usar para serial para recibir, el 1 que se puede utilizar para lo que quieran, incluido transmitir, el 3 que se puede utilizar como analógico porque tiene el loguito ese de continuidad, el 4, el 5 y así básicamente los dispositivos que puedo utilizar. ¿Está bien? ¿Cómo veo el código? ¿Cómo veo el código en esta placa? Vamos a ver si puedo poner en esta placa que tengo acá el código que estaba viendo ahí del Blink. Entonces, este código no lo escribí yo, ya está en el dominio público. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer con este código? Lo voy a compilar. Cuando yo compilo el código, acá me va dando información del proceso que se está haciendo. ¿Sí? Dice que está escribiendo en mi máquina un montón de pasos, está leyendo información, está analizando, está haciendo un montón de pasos para convertir ese código de unas pocas líneas en un código para una placa que en mi caso tengo puesto Arduino Genuino 1 y no veo yo en qué puerto. No dice en qué puerto.
Bueno, ¿qué dijo acá? Que por fin terminó de escribir el código, ¿sí? Y además de subirlo si hubiera un Arduino conectado, también dice que lo guardó en C, User, PCBox, AppData, Local, Temp, Arduino Build, 377126, Blink, Ino.elf. Esa es una del resultado de la compilación que hizo. ¿Está bien? Entonces yo voy en mi máquina a esa carpeta, ahí me voy a encontrar con ese código. Fíjense, voy a tratar de copiar esto, no sé si va a ser tan fácil, en Application Data Local Temp. Entonces, vamos a ver si encuentro esa carpeta. En C, usuarios, PCBox, Application Data, que acá se llama, en este caso se llama bueno, estoy tratando de ubicar esa carpeta, usuarios PCBox, ¿qué más decía por acá? Application Data Local Temp. ¿Dónde está esa carpeta? Creo que si lo pego acá no me va a funcionar. Suele estar oculta esa carpeta, profe. Ah, bueno, buen dato, ahí está. A ver si puedo copiar esto así. Copiar. No me deja copiar acá. A ver así. Windows no encuentra. Revise la ortografía, a ver si le pongo líneas simples. Bueno, ahí lo logré. Local temp. Y dentro de esto decía Arduino Build 37. Esa. Y ahí dentro guardó un archivo que se llama blink.ino.elf. ¿Está bien? Entonces ese archivo es el compilado de ese pequeño código que yo escribí. Y lo que vamos a tratar es de insertar ese código en este dispositivo. Parece que era con doble clic acá en el microcontrolador. Fíjense que hice doble clic en el microcontrolador. Y ahora lo que voy a hacer es buscar el program file. Lo voy a buscar en donde lo tenía que buscar. Que no me di cuenta que lo podría haber copiado en una carpeta más simple. ¿Cómo hacemos? En realidad lo que voy a hacer es, ya que había llegado ahí, estos tres archivos, porque no estoy seguro cuál de los tres hay que poner, esos tres archivos los voy a guardar en escritorio. Y entonces ahora, cuando estoy en el simulador voy a buscar en escritorio, parece que es el ELF, acá dice que busca archivos EX, VROF, COF, ELF o OBJ. Vamos a probar con el ELF. Si yo pongo abrir y OK, a ver ahora si lo puedo ejecutar. Ahí se ve que en el pin 13, lo ven como cambia de color, que se pone rojo y azul. ¿Qué significa? Que en ese pin estoy teniendo un resultado high y low. O low, ¿no? En un segundo está high, en un segundo está low. Entonces, esta es una forma práctica, simple, en la que pueden ver sus programas funcionando. ¿Cómo está hecho esto? Bueno, hay que hacer un par de pasos, ¿no? Hay que descargar este ISIS Profesional versión 6.02, me parece que es esta. Porque en versiones posteriores es un poco más difícil usar esto. Yo lo probé en la 7 y en la 8 y me parece que en la que mejor me funcionó es en esta. IC Help,
que está dentro de un conjunto de programas que se llama Proteus. A ver, me estoy acordando un poco, porque no tengo una presentación, nada hecho al respecto de esto, pero Proteus ISIS 7. Lo que sí, hay un montón de tutoriales en YouTube y guías, cómo descargarlo, cómo ponerle, bueno, en la descarga básica no vienen esas placas de Arduino, hay que agregarlas. Así que como yo no pude preparar ninguna presentación al respecto, les dejo a ustedes como inquietud que de acá a la clase que viene, que no sé si no es el miércoles, porque a lo mejor hacemos una saga lunes, miércoles de prácticas y después volvemos con temas conceptuales. De acá al miércoles que viene, que no es nada, ¿no? Faltan 2 días, deberían ver cómo descargan, estoy viendo dónde puedo escribir. Acá vamos a insertar nueva diapositiva. Entonces, descargar, para los que todavía no lo hicieron, e instalar arduino.cc. Desde, acá ya estoy poniendo la consigna para que no crean que no había tarea. Acá le pongo desde esa dirección. Después de descargar e instalar Arduino, leer e interpretar todos los ejemplos dentro del grupo 01 básicos. ¿Sí? Que sería, estoy haciendo el PowerPoint online, sería dentro de archivo, ejemplos, el 1 ese. Imprimir pantalla. Yo hablo como si ustedes estuvieran viendo todo, espero que sí. Entonces acá voy a recortar esto. Entonces tienen para probar ahí un par de programas ya hechos, que ya vienen con Arduino. Uno es el Bare Minimum, que no tiene nada. Otro es el Blink, que ya lo vimos. Y le quedan 4 para que ustedes lean y traten de ver si lo entienden. ¿Está bien? Ahí alguien está escribiendo. A ver. Alguien está escribiendo en el chat. ¿Cómo hago para verlo? Chat. Sí, la escribe si entra con una sola barra. Si la escribe si entra con una sola barra. Bueno, me perdí. Me perdí porque era ese comentario. Hay otro más. ¿Cómo se llama el programa de la placa? Ah, ahora lo agrego, Germán. Entonces, una vez que lean e interpretan todos los ejemplos dentro del grupo 01 básicos, van a tratar de encontrar la descarga de, lo puse en esta ventana, Proteus 7, Professional Software. Tienen que buscar una versión de prueba, ISIS Proteus 7. Ese es el sitio oficial, pero tienen que buscar una versión que les sirva para probar a ustedes. Entonces, después, descargar e instalar ISIS Proteus 7. A pesar de que ya está la 8, en la 8 no se puede probar sin pagar. En la 7 tiene una forma de probarla, por un tiempo o con un link de una clave que anda por todos lados, y ya se lo habilita para siempre. Entonces, lo ideal sería encontrar este ISIS Proteus 7, versión de prueba limitada, o una descarga con una clave que anda por ahí, en donde ya la vuelve ilimitada. Y después también tienen que investigar cómo agregar, esto se lo dejo como investigar, pero hay muchísimo para leer, cómo agregar a
ISIS las placas Arduino para simular el funcionamiento. Bueno, entonces si logran todo esto, después todos estos ejemplos que ya vieron y entendieron y saben lo que puede llegar a pasar, los pueden subir a esa placa de prueba, ¿está bien? Y si no, eso lo seguimos en la clase que viene, que falta muy poco, pero en la clase que viene estaría bueno que ya tengan descargado por lo menos, así si probamos algo, enseguida lo pueden probar y quería mostrar la última pantalla y cómo hago para mostrarla rápido esta, para abrirla. No sé cómo ver solo esta Ahí vaya presentación con diapositiva arriba, profe. presentación y quiero ver esta, ¿no? Sí, y ver la actual, algo así. Ah, desde la actual, gracias. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuál es la consigna? Descargar e instalar desde Arduino CC. Directamente pueden entrar a Arduino CC y ahí van buscando download a todo, si no quieren copiar el link ese. Y leer e interpretar todos los ejemplos dentro del grupo 01 básicos. Basics, si está en inglés. Acá está raro porque está en el menú, una parte está en español, nuevo, abrir, proyecto, ejemplos. Y acá está Basics, voy a decir básicos. Leer e interpretar todo esto que no debería ser difícil, pero podría ser que sí, la verdad no me acuerdo. Y descargar e instalar ISIS Proteus 7 como herramienta para meterle ahí una clave que hay que buscar, hay que ver cómo la ponen para probar, hasta donde llegamos hoy por lo menos. Abrir el 1, instalar, agregar una placa Arduino 1 y haciéndole doble clic sobre la placa, sobre el microcontrolador, tratar de cambiar acá y leer otro código, ¿está bien? Entonces esta es una forma económica, simple, de ver si funcionan sus... Después acá hay que conectarle componentes, ¿no? LED, cosas, motores, bueno, pero podemos practicar aunque sea lo mínimo, sin tener una placa física real. ¿Está bien? ¿Es mucho, es poco? ¿Se entendió algo? ¿No se entendió nada? ¿Qué me pueden decir los que están por ahí? Los que siguen vivos del otro lado. Profe, ¿va a mirar lo del perceptrón hoy? Ah, bueno, porque había quedado, sí, la verdad que yo empecé con los que llegaron a tiempo y empecé con los que estaban y después ya seguí con el tema, pero si quieren me lo muestran ahora o me lo mandan, como quieran. Matías Fuentes entendió, Germán Vera yo entendí más o menos, pero me voy a ver si lo hago funcionar. Bien, me gusta esa actitud. Sí, es difícil entender todo en un solo día, pero bueno, todo lo que yo les mencioné acá lo voy a subir. Ya estoy un poco atrasado con las subidas, pero ya lo voy a subir. No sé, dudas, preguntas, yo lo entendí más o menos, algo puntual que hayan anotado, que se haya frenado en el momento. No, si no hay nada, Arturo, y lo del perceptrón lo verá fue un valor y andaba lo de la flor. Bueno, me alegro mucho, Germán, muy bien. Como siempre a esta altura dejo de grabar